Bueno, y aquí seguimos, como les contábamos anteriormente, vamos a hablar de temas de seguros. No sé si ustedes serán propietarios de una vivienda o están pensando en alquilar, si te preocupa correr esos riesgos a la hora de alquilar tu vivienda o algún local. Si es así, quédate con nosotros en nuestra sección de Innova Empresa, donde hablaremos en detalle sobre este asunto para elegir y entender cuáles son las coberturas que puede llegar a ofrecer un buen seguro en tus propiedades a la hora de alquilarlas a terceras personas. Para ello, hoy contamos con uno de nuestros colaboradores, la Correduría de Seguros E2K, quienes seguros que nos darán las claves necesarias para entender mejor este mundo de los seguros, desde luego que es inmenso, ¿verdad, Ángel Ureña, técnico comercial de E2K? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarnos, como siempre. A vosotros por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a empezar hablando de cuáles son esas ventajas o beneficios de contratar pues un seguro de alquiler para tu vivienda y no correr ese riesgo de impago. Pues son muchos. Este tipo de pólizas lo que hacen principalmente es proteger al propietario de esos posibles impagos, de esa morosidad del inquilino, pero también hay otra serie de coberturas que son como el impago de suministros, de luz, de agua, de gas, cuotas de la comunidad. Obviamente, y súper importante, el tema de la defensa jurídica, el asesoramiento legal, en el caso de que nos metamos inmersos en un proceso de desahucio. O sea, que no solamente os hacéis cargo de que ese impago sea al final correspondido a vuestro cliente, sino que también asumís vosotros, por ejemplo, facturas. Sí, claro, efectivamente. No solo el impago de las rentas, del alquiler en sí, como decía, sino también el tema de los suministros, que pues, el propietario se puede meter en un problema importante, porque hablamos de facturas, de esas facturas que se van a ir acumulando, que van a ir haciendo que tenga que hacerme cargo de ellas como propietario, y hablamos, pues como te decía, de luz, de agua, de comunidad. Incluso te decía, te iba a comentar el tema de los actos vandálicos, ¿no? Posibles desperfectos. Sí, que te dejen la vivienda hecha polvo. Efectivamente, que eso también hay una indemnización, este tipo de pólizas contempladas, y todo ese asesoramiento legal, toda esa defensa jurídica, son muchas, la verdad es que las coberturas que presenta este tipo de pólizas y a lo que me pueden ayudar a la hora de haberme visto metido en una situación de este tipo. ¿Seguís algún requisito a la hora de formalizar una póliza de este tipo? Pues se hace una valoración o una evaluación del inquilino. Nosotros en este caso sí que facilitamos mucho el trámite, porque hay otras compañías que sí que piden mucha documentación al propietario, mucha documentación que aporte del inquilino, declaraciones de la renta, nóminas, contratos laborales, justificante de ingresos. Nosotros en este sentido hemos conseguido reducir al máximo los trámites y tan solo, efectivamente, y tan solo presentando unos cuantos datos personales del inquilino y el contrato de alquiler, estamos en condiciones de suscribir la póliza. O sea, en este caso hemos conseguido ese procedimiento facilitarlo también muchísimo. Imagino que la solvencia financiera es uno de los principales motivos que os darán para sí o no es mi inquilino. Claro, se hace este estudio que se mide una serie de parámetros, pero bueno, al final, como te decía, es un valor más añadido de cara al propietario para valorar o saber si es el inquilino idóneo o no, efectivamente. ¿Cómo trabajáis desde 2K, pues, la incertidumbre de ese impago de cara a un cliente que tenga contratado vuestro seguro? Pues cuando se produce un siniestro, lo que tiene que hacer el propietario es comunicarlos en el momento que se produce ese primer impago. A partir de ahí se pone en conocimiento de la compañía y ya es el departamento jurídico en el que se encarga por completo de hacer todos los trámites, de hacer esa primera reclamación amistosa, por decirlo de alguna forma. Y ya Claro, porque ¿qué margen tienen a la hora de decir, voy, mira, lleva 2 meses sin pagar, tampoco voy a ir ya con... Eso es el departamento jurídico el que va a valorar esto y el propietario no se tiene que preocupar absolutamente de nada. Yo lo pongo en conocimiento del primer momento cuando se ha producido el impago y a partir de ahí, a partir del siguiente mes, yo ya voy a cobrar mi renta mes a mes. Mi renta y mis suministros, como comentábamos antes, si los tengo contratados. Y ellos ya son los que van a valorar si puede haber una resolución amistosa, por decirlo de alguna manera, o si esto va a tener que acabar en un proceso judicial. ¿En cuánto oscila más o menos tener pues un seguro de estas características? Pues depende en gran medida del importe de la renta, del importe del alquiler, así como de las coberturas contratadas, pero mira, para que te hagas una idea, suele estar en torno al 4% de la renta anual. O sea, es decir, para que lo entendamos bien. Yo, por ejemplo, alquilo una vivienda, por poner un ejemplo, 500 euros mensuales, 500 por 12 son 6.000, el 4%, hablaríamos de 240 euros, pues aproximadamente con 240 euros sería el coste anual de este tipo de seguro. Vamos, que por 240 euros al año sí, nos evitaríamos que nuestro inquilino pues deje ese impago, ¿no? Porque al final
correríais vosotros con los gastos. Claro, efectivamente, la verdad es que son pólizas muy, muy asequibles y que me permiten, pues eso, es que al final es una tranquilidad muy grande y me estoy quitando de unos problemas que me pueden ocasionar pues unas pérdidas económicas, unos quebraderos de cabeza terribles. Además, este tipo de procedimientos todos sabemos que se están alargando en el tiempo, que los juzgados van como van, que la legislación siembra cierta incertidumbre y nos metemos muchas veces desde que se inicia un procedimiento de desahucio hasta que concluye, 18 meses. Sí, bueno, está el tema... Y claro, imagínate durante todos estos meses tener que hacerme cargo bueno, dejar de percibir por un lado esos ingresos que yo probablemente contaba con ellos o me pueden ser muy necesarios y luego incluso tener que llegar a pagar. Y luego efectivamente, luego tengo que seguir pagando el agua, tengo que seguir pagando la luz y bueno, y los gastos judiciales. Y como hemos comentado también antes, la posibilidad de que luego cuando me recupere mi vivienda, a ver cómo me la encuentro. No sé si habéis notado un aumento en este tipo de pólizas debido pues a la pandemia, debido también a que hoy en día el alquiler pues está como muy de moda, ¿no? Está más de moda alquilar que comprar. Sí, a ver, este tipo de pólizas en los últimos años ha crecido, se ha incrementado su contratación muchísimo, más de 10% diría yo anual en los últimos 2-3 años. Y sí, es una combinación, ¿no? Lo que decías, por un lado, el tema de la opción del alquiler, el mercado del alquiler lleva muchos años creciendo. A todo esto, pues como te decía también, el tema de la incertidumbre en el tema de la legislación y la lentitud en los juzgados a la hora de gestionar este tipo de situaciones y la pandemia. La pandemia lamentablemente ha disparado la morosidad. Y también ha hecho, bueno, pues que la gente pues sea consciente de que la gente que alquila que necesita este tipo de pólizas y esa combinación es la que ha generado pues ese incremento que te decía. A día de hoy, prácticamente, el otro día revisábamos datos que prácticamente 4 de cada 10 pólizas de alquiler de viviendas o locales comerciales que se ponen en alquiler ya van acompañadas de un tipo de seguro de este tipo. Claro, eso te quería preguntar, no sé si desde EDOSCA habéis hecho pues un pequeño balance que pueda llegar a un porcentaje de cuántas pólizas se contratan aquí, por ejemplo, en la ciudad de Albacete. No tengo datos exactos de aquí de Albacete, pero como te decía, estamos ya superando el 40%. En ciudades grandes incluso más. O sea, la gente en general ha detectado la necesidad y cada vez más la gente que contrata o que alquila su vivienda, no solo vivienda, porque es otra cosa que te quería mencionar. En EDOSCA estamos en disposición no solo de contratar este tipo de seguros para viviendas, sino para locales comerciales, naves industriales, hemos hecho casas rurales, hemos hecho incluso hasta residencias de estudiantes. O sea, prácticamente todos los riesgos son susceptibles de contratar. Y como te decía, la gente está muy concienciada con el tema, los datos exactos no tal, pero por encima del 40% y creciendo. Claro, fíjate, el otro día leíamos una noticia del periódico El Mundo que decía que una mala noticia es que casi un 9% de los casos se producen en España de retrasos e impagos. Sí. La morosidad, como te decía también antes, se ha disparado, está por encima del 15% y son situaciones que, bueno, por diferentes motivos, lamentablemente la pandemia pues ha traído que se produzcan situaciones que hacen que la gente pues no haya podido asumir o continuar pagando sus alquileres y son situaciones imprevistas, o sea, no existe un perfil inquilino bueno, inquilino malo, al final muchas veces son las circunstancias. Efectivamente sobrevenidas que hacen que a lo mejor que un inquilino que en principio era la mejor persona del mundo y solvente económicamente, pero se le ha presentado una circunstancia y no ha podido hacer frente y tal. ¿Habéis tenido algún tipo de límite a la hora de llegar a afrontar un pago? O sea, hasta aquí. Aquí nosotros aquí aconsejamos, más del 20% de los procesos de desahucio ya están superando los 12 meses, se están prolongando más de 12 meses. Entonces, es aconsejable y nosotros damos la posibilidad de contratar este tipo de pólizas y asegurar el impago hasta 36 meses. 36 meses. No te digo que todas no vayamos a estas mensualidades, pero sí irnos mínimo a 12, 18 para poder tener esa tranquilidad. Claro, si mínimo tú ya no vas a dar la información hasta mínimo 3 meses y más si tienes confianza con ese inquilino, pues imagínate lo que se te puede alargar. No, por eso digo que aconsejamos siempre contratar, y aparte que por la diferencia de dinero no compensa muchas veces arriesgarme a tal. Entonces, mínimo 18 meses para tener una tranquilidad es lo aconsejable. Incluso ya te digo, damos la posibilidad de irnos hasta 36. Igualmente también tenemos la opción, hemos incorporado en EDOSCA ahora la posibilidad de hacer este tipo de seguros para alquileres temporales. O sea, ya sabemos que hay situaciones como gente que alquila el piso de estudiantes o no sé, o alquileres que por circunstancias se hacen por plazos de 5 o 6 meses. Sí, también damos esa posibilidad de asegurarlos. Pues está la verdad que genial.
Ángel Lurenia, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por contarnos un poquito más en detalle pues ese tipo de pólizas que al final nos hacen que no corramos un riesgo ante nuestros inquilinos. Sí, sí. Nada, muchísimas gracias como siempre por invitarnos y bueno, ya sabéis que estamos en calle Marzo 23 y cualquier cosa a vuestra disposición. Exactamente. Muchas gracias, Ángel. Gracias.